Así pues, daremos inicio a la ejecución de los temas, al desarrollo de los temas, con una introducción para entender pues, este proyecto de reforma laboral dentro del contexto macroeconómico del país. Es muy importante, como les decía desde el comienzo, pues entender este proyecto de reforma con los datos económicos que tenemos en la actualidad. Y al primer trimestre de este año, pues vemos que el desempleo se encuentra en una cifra muy alta, en el 11,4. Esta cifra normalmente es de un dígito. La informalidad del país es del 58%, igualmente muy alta. La inflación, pues en cifras históricas. Y tenemos un salario mínimo igualmente histórico que fue incrementado al 16%. Es decir, estas son variables muy relevantes que a cualquier policy maker, políticos que son los que realizan y desarrollan las políticas públicas, le da a entender cuál debe ser la orientación o cuál debería ser la orientación de un proyecto de reforma laboral, precisamente, que deba atender el desempleo, que deba atender la informalidad, que deba atender la inflación, ¿sí? Que mejore seguramente los salarios de los trabajadores en un contexto donde las empresas también puedan generar mayores puestos de trabajo. Entonces son cifras muy importantes que a lo largo de la charla las iremos presentando porque pues naturalmente corresponden al contexto nacional. Así pues, dentro de Latinoamérica, el pronóstico de crecimiento para este año establecido por la CEPAL es que Brasil crecerá un 0,9%, Argentina un 1% en el 2023, Colombia un 1,5%, ¿sí? Y Ecuador un 2%. Es decir, dentro de un contexto tan complejo como el que estamos ahora, merece revisar este proyecto de reforma laboral, su necesidad precisamente para generar un mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿en qué medida este proyecto de reforma laboral contribuye precisamente a mejorar estos indicadores muy importantes, ¿no? A nivel macroeconómico. Dentro del contexto igualmente latinoamericano, solamente por nombrar algunos países con datos importantes, semejantes a los de Colombia, vemos que Colombia tendrá un pronóstico de desempleo al cierre del año 2023 del 11,4%. Brasil ya tendrá un dígito nomás de desempleo según el Fondo Monetario Internacional del 9,5%. Argentina se ubica con el 6,9%, mucho más abajo que Colombia, para sorpresa de muchos. Y Ecuador, una cifra de desempleo del 3,8%, con indicadores algo saludables para Ecuador dentro de su contexto macroeconómico, precisamente por los temas de su dolarización en la economía, que de pronto no le generan mucho crecimiento económico, pero sí le generan mucho control en las variables macro. Entonces, Colombia aquí lo tenemos como uno de los países de Latinoamérica que este año, ¿sí?, cerrará con la mayor cifra de desempleo a nivel Latinoamérica, y son cifras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, claramente, ¿sí?, uno mira de pronto de maneras prevenidas estas cifras y dice, pues sí resultaría muy conveniente una reforma laboral precisamente para que estos indicadores mejoraran y Colombia pues fuera más competitiva a nivel internacional y precisamente se generaran y disminuyeran pues estas cifras de desempleo tan graves para el país y para muchos ciudadanos. En ese contexto, enunciado lo anterior con relación al contexto macroeconómico, pues aquí ya queremos hablar un poco sobre lo que hemos visto del proyecto de reforma laboral, ¿sí?, de todos los ingredientes que trae, ¿sí?, de cómo podemos resumirlos y de lo que podemos encontrar desde el punto de vista jurídico, precisamente en relación con los temas anteriores de contexto global, llamémoslo así. Vemos que dentro del proyecto de reforma laboral es un común denominador la necesidad de brindar estabilidad a los trabajadores, ¿sí? Claramente no puede llegar a existir una oposición a la estabilidad en el empleo siempre y cuando pues, claramente tenga razones justificadas, ¿no? Pero vemos a lo largo del proyecto de reforma, y lo iremos desarrollando también puntualmente en lo que hemos encontrado artículo por artículo en esta presentación, que la estabilidad laboral tiende a confundirse un poco por la inamovilidad de los trabajadores, ¿no? Esto, pues,
generará muchas críticas porque es una cosa muy distinta la estabilidad en el empleo de la inamovilidad, ¿sí? Esas restricciones o esas limitaciones, pues también precisamente atentan contra la libertad de empresa, ¿sí? Que la libertad de empresa también es un derecho establecido en la Constitución, ¿sí? Es un derecho eh, no de menor calado, pero sí con una relevancia muy importante y con desarrollos jurisprudenciales también muy densos. Entonces, cuando hablamos de la estabilidad, ¿sí? Vemos, y lo puntualizaremos en su momento, que se amplían los beneficiarios de estas estabilidades, ¿sí? Pero también en materia de la estabilidad se fortalecen las terminaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen una mayor carga para el empresario. Pero además las indemnizaciones también resultan siendo más onerosas en contra del empresario a favor del trabajador. Entonces, aquí vemos que ya no hay una estabilidad, llamémoslo natural, ¿sí? Que genere productividad, donde los índices de las empresas se mejoren a raíz de una estabilidad de los empleos, sino es una estabilidad, llamémoslo así, a las malas, donde los trabajadores, en virtud de la ley y en las circunstancias que están establecidas, quedarían en unas circunstancias pues muy favorables, donde complejizaría mucho pues la vida del empresario y sobre todo en lo que tiene que ver con la productividad, ¿no? Porque no se trata de generar estabilidades sin productividad, sino precisamente que la empresa también reciba los servicios de los empleados como es apenas natural, ¿no? Igualmente, vemos que dentro de este proyecto de reforma se presenta un tema constante en lo que tiene que ver con la actualización versus la regresividad, ¿sí? Vemos que la reforma, el proyecto de reforma puede ser conveniente naturalmente, puede tener unos elementos importantes que ameriten actualizar el ordenamiento jurídico laboral, que desde hace más de 20 años no sufre una reforma importante. Pero visto desde ese punto de vista, encontramos también que realmente no hay una actualización, sino en ocasiones una regresividad, para sorpresa de muchos, ¿no? Es decir, volver a escenarios de hace algunos años que ya se habían decantado, que ya habían sido establecidos por las normas, pero que posteriormente pues, no dieron ningún fruto, fueron modificados y aquí los vemos que se vuelven a presentar. Entonces, claramente son elementos para poder valorar muy bien este proyecto que nos permita tener también unos elementos importantes dentro de un análisis que claramente hará pues, cada uno de ustedes, los empresarios, pero que realmente desde el punto de vista del derecho sí vemos que hay este tipo de, llamémoslo un poco contradicciones, ¿sí? Desde el punto de vista de la informalidad, ¿sí? En Colombia pues también tiene unos índices de informalidad muy altos, acabamos de nombrarlos, ¿sí? Pero esos índices de informalidad uno pensaría que con un proyecto de reforma laboral pues se debe tender a mejorar, ¿no? Es decir, debemos superar la informalidad, generar empleo, ¿sí? Que los empresarios informales contraten a los trabajadores, ¿sí? Por las formas legales, además que coticen a la seguridad social y que se vuelvan formales, ¿no? Pero con todo lo que está proponiendo este documento, realmente pues es una pregunta. Si este proyecto realmente atiende a disminuir la informalidad, pareciera que no. ¿Mm? Porque muchos empresarios ya se estarán preguntando si con tanta estabilidad que se va a generar para los trabajadores, realmente es necesario contratar mayores puestos de trabajo. Esa es una variable que tendrá que ser pues muy bien analizada en los casos particulares. Entonces, la informalidad lo que genera precisamente es que, y en relación a este proyecto, es que perjudicaría básicamente a los informales por beneficiar a los empleados. Es decir, aquí va a haber un beneficio claro, ¿sí? Para quienes tienen el contrato de trabajo vigente, quienes reúnan algunas características pues, mínimas que están ya dentro de las estabilidades, ¿sí? Serán estas personas empleados quienes van a tener esas protecciones especiales y adicionales en algunos casos de lo que hoy ya tenemos, ¿sí? Pero entonces en ese contexto, naturalmente, ¿sí? Se sacrifica precisamente la formalización del empleo, ¿sí? La contratación formal, los pagos de la seguridad social y demás, nuevos aportantes, ¿sí? Que entren al sistema a cotizar, estarían siendo sacrificados a costa de que se mantengan algunos trabajadores en circunstancias, de pronto en algunos casos, discutibles sobre la productividad. Entonces, esto realmente es lo que va a dar mucho que pensar, que analizar por parte de los empresarios, ¿no? Y realmente a nivel macroeconómico sí, pues debe entenderse, ya que está pues
decantado este proyecto y que se irá a desarrollar en los debates correspondientes en el Congreso de la República, realmente para que este proyecto de reforma pues mejore normalmente los índices de la informalidad y que sea esa una de los pilares, ¿no?, que tenga por objeto desarrollar e implementarse para el beneficio de Colombia. A su vez, encontramos también que dentro del contexto jurídico y el análisis que hemos realizado, la reiteración también de normas, ¿sí? Vemos una constante, aquí pueden ver en esta presentación, en esta diapositiva, lo que tiene que ver con los comunes denominadores del proyecto. Digamos aquí, los ejes, ¿sí? Lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de la conferencia, naturalmente en casos puntuales, pero es lo que se presenta de una manera reiterada. ¿Qué se presenta de manera reiterada? La reiteración de normas, ¿sí? Vamos a estar viendo cómo se repiten normas que ya existen en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Por eso en algunos casos estaremos mirando lo que les mencionaba hace un momento, y la técnica con la que se está abordando este proyecto en la redacción y en la preparación es realmente adecuada a lo que pues, uno esperaría de un proyecto de reforma laboral tan completo como el presente. Entonces vemos que hay repetición de la normatividad, repetición de la jurisprudencia, repetición de normas, ¿sí?, o de principios establecidos en la Constitución Política de Colombia que dejan pues para muchos análisis, porque realmente en algunos casos sorprenderá que se estén repitiendo normas que son del orden constitucional y los análisis que se desprendan a partir de allí sean pues vastos y complejos, ¿no? Pero aquí trataremos de hacerlo todo muy concreto y muy preciso para el beneficio de todos ustedes. Pero realmente es una complejidad, ¿no?, que se reiteren normas y jurisprudencias que ya han sido decantadas por muchos años y un proyecto las entre a reiterar. Como lo mencionábamos, hay un efecto también económico, ¿sí? Entender si este proyecto de reforma atiende las variables macroeconómicas, ¿sí? La preocupación de la inflación es un índice que no solamente afecta a los empresarios, naturalmente afecta a los hogares, a los trabajadores, y pareciera que con este proyecto, pues las medidas inflacionarias tal vez no decantarían, no frenarían, no se detendrían, sino todo lo contrario, pareciera que incrementarán precisamente a las cargas que se van a generar para los empresarios con relación a los vínculos de trabajo. En algunos casos veremos cómo los salarios para determinados trabajadores se van a incrementar por ley en una cifra del IPC, entonces una cifra muy alta, ¿sí? Para que además se siga además replicando, ¿no?, se siga además incrementando la cifra de inflación debido a los incrementos en IPC para muchos de los trabajadores quienes actualmente no tienen la regla del incremento en el salario. Entonces, así, en este contexto jurídico del proyecto, pasaremos a mencionar a continuación que este análisis, pues, en realidad, pues, es un proyecto complejo, porque vemos desde un punto de vista que las relaciones en derecho individual, ¿sí?, son fortalecidas, las relaciones en derecho individual son más rígidas, ¿sí? Aquí vemos una camisa de fuerza mucho más profunda para los empresarios, ¿sí?, que obviamente tiene beneficios para los trabajadores, pero aquí realmente no trata, la finalidad del proyecto no debería ser que beneficie a los trabajadores, sino que beneficie a la comunidad, ¿sí?, que beneficie naturalmente a los trabajadores, pero que beneficie también un contexto del empleo, que beneficie la productividad, que beneficie mejorar en los indicadores macroeconómicos. Entonces, realmente, por una parte, hemos encontrado que sí hay mayor rigidez, ¿no? Ya lo mencionamos, las características de los contratos, ¿sí?, las características de los procedimientos internos, disciplinarios, ¿sí?, determinaciones, ¿sí?, se van a endurecer para el empresario, ¿sí? Pero por otro lado vemos todo lo contrario, ¿sí? En materia de las relaciones colectivas encontramos que se presenta, a mi modo de ver, una flexibilización, ¿sí? Esa rigidez no es la misma cuando se trata y cuando se regulan las relaciones colectivas, ¿sí?, cuando se modifican, ¿no? Vemos que existe una mayor amplitud, si se puede llamar, amplían los conceptos precisamente para que tengan un alcance mucho mayor, ¿sí? La formación, por ejemplo, del sindicato
En algunos casos, actualmente está restringida y tiene unas características muy específicas, ¿sí? Con lo que estamos viendo es que cualquier organización, ¿sí? puede ser un sindicato, ¿sí? Es decir, se amplía el concepto, ¿no? Tampoco lo quiero llevar a que cualquier organización, pero sí se amplía tanto el concepto que realmente flexibiliza la relación colectiva. Algunos temas también de la huelga, por ejemplo, las flexibiliza. Actualmente tenemos una regulación muy importante que ha surtido efecto durante largos años y hemos tenido estabilidad en ese punto, pero aquí vemos también cómo se le quiere dar una importancia y una preponderancia precisamente para la libertad de estas organizaciones, como lo estaremos viendo. Entonces, por una parte vemos el endurecimiento para el empresario en relación con las relaciones de derecho individual, lo que tiene que ver las relaciones, llamémoslo así, uno a uno, ¿sí? Empleador-trabajador, ¿sí? Pero por otro lado, se flexibiliza, se amplía lo que tiene que ver con las relaciones colectivas en beneficio del derecho de asociación. Que a propósito, el derecho de asociación, cuando uno revisa este proyecto, ¿sí? Es una de las palabras más repetidas dentro del contexto del proyecto, ¿sí? Derecho de asociación, derecho colectivo o colectivo y otro punto importante, negociación, ¿sí? Entonces, ya esto obviamente nos da unos mensajes muy claros del el sentido de este proyecto, que naturalmente generan muchas preocupaciones por los desequilibrios que en algunos casos no tienen ni siquiera sustento jurídico más allá de lo que quiere proponer este proyecto, porque naturalmente la lectura de las normas debe hacerse de conformidad no solamente con lo que ya está establecido en el proyecto, sino con decisiones jurisprudenciales de vieja data que han desarrollado y que han explicado muy bien los principios, pero también con principios constitucionales que naturalmente se encargan de equilibrar las relaciones, sí, en protección del trabajador cuando ello hubiere lugar, pero también del empresario cuando sufre de abusos. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que hay una gran fragmentación de estos dos conceptos de derecho individual, por una parte, y por otra parte, del derecho colectivo.